Hola, bienvenidos. En esta cápsula, preparada por el kinesiólogo Lorenzo Pérez de Arce para el curso de Fundamentos de la Kinesiología, vamos a meternos de lleno en una herramienta que, de verdad, cambia las reglas del juego. Hablamos de la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento. Prepárense, porque esto nos invita a ver la salud con otros ojos, de una forma totalmente nueva. Ok, arranquemos con una pregunta que es el centro de todo esto. ¿Qué es lo que se pierde cuando nos quedamos solo con el diagnóstico médico? Parece simple, pero ojo, esta pregunta es la que nos abre la puerta a por qué necesitamos urgentemente una nueva forma de pensar la salud. Y bueno, para entender lo nuevo, siempre es bueno mirar un poco hacia atrás, ¿no? Hablemos del modelo antiguo, el CDDM de la OMS. Este modelo se enfocaba casi exclusivamente en la enfermedad. Pensemos en esto. Era como intentar ver un paisaje completo mirando por el ojo de una cerradura. Veías una partecita, sí, pero te perdías todo lo demás. Era una visión súper limitada, que no lograba para nada capturar la experiencia real de la persona. Y aquí es donde se produce el gran cambio. Lo que estamos viendo es un verdadero cambio de paradigma, uno fundamental. Pasamos de ese modelo biomédico, súper enfocado en lo micro, casi como si miráramos todo con un microscopio, a un modelo que es biopsicosocial. Y esta palabra es clave, biopsicosocial, porque nos obliga a levantar la vista y ver el panorama completo. Ya no es solo el cuerpo, no es solo la lesión, es la persona completa, con todo su contexto. Esta cita es perfecta. Resume la idea a la perfección. Personas con un mismo diagnóstico pueden presentar un funcionamiento social y laboral diferente. Es que piénsenlo un segundo. Dos personas, mismo diagnóstico, digamos, una fractura. Pero una vive en un quinto piso sin ascensor y la otra en una casa de una planta. ¿Van a funcionar igual? Para nada. Sus vidas, su trabajo, su día a día son mundos completamente aparte. El diagnóstico, por sí solo, no nos dice nada de eso. Entonces, frente a este problema, la Organización Mundial de la Salud propone una solución. Y aquí es donde entra en juego la CIF. Y ojo, esto es súper importante entenderlo bien desde el principio. La CIF no es otra lista de enfermedades. No, es una clasificación del funcionamiento, de la salud y de todos esos dominios que están relacionados con la salud. El foco cambia por completo. Bien, ¿y para qué sirve todo esto en la práctica? Bueno, los objetivos son bien claros y la verdad bastante ambiciosos. Lo primero, y quizás lo más importante, es crear un lenguaje común, uno estandarizado, que un kinesiólogo en Chile, un médico en España y una terapeuta en México puedan hablar de un paciente y entenderse perfectamente. Esto, como se pueden imaginar, no solo mejora la comunicación del día a día, sino que nos permite algo gigante: comparar datos y entender la salud a nivel mundial. A ver, miremos este esquema con atención, porque este diagrama es literalmente el corazón de la CIF. Fíjense, muestra perfectamente cómo funciona el modelo biopsicosocial. En el centro tenemos la condición de salud, ¿cierto? Pero vean las flechas, no se queda ahí. Se conecta con las funciones y estructuras corporales, claro, pero también con las actividades que hace la persona, con su participación en la sociedad y esto es crucial, con los factores ambientales y personales. Todo, absolutamente todo está interconectado. Es una red. Ok, para que sea más fácil de digerir, la CIF se organiza en dos grandes partes. Dos bloques principales, como vemos en este esquema. Vamos a desglosar cada una para que quede súper claro. La primera parte tiene que ver con el funcionamiento y la discapacidad. ¿Y qué hay aquí adentro? Bueno, por un lado, lo más biológico, digamos, las funciones y estructuras corporales, o sea, cómo está el cuerpo a nivel fisiológico y anatómico. Y por otro lado, algo más grande, las actividades y la participación. Esto es, qué tareas puede ejecutar esa persona y cómo se involucra en las situaciones de su vida diaria. Ahora, vamos a la segunda parte. Y esta es igual o a veces hasta más importante, los factores contextuales. Porque seamos sinceros, nadie vive en una burbuja, ¿cierto? El contexto en el que vivimos lo es todo. Y este contexto también se divide en dos. Por un lado tenemos los factores ambientales. ¿Qué es esto? Bueno, todo lo que nos rodea, el entorno físico, la gente, las actitudes de la sociedad. Y por otro están los factores personales, que ya son súper individuales. La edad, el estilo de vida, las experiencias pasadas. Y aquí hay un concepto clave.
Los factores ambientales pueden jugar a nuestro favor, siendo facilitadores o en nuestra contra, actuando como barreras. Unos te ayudan, otros te ponen obstáculos. Ok, mucha teoría, ¿verdad? Pero todo esto cobra sentido cuando lo llevamos a la práctica. Así que vamos a hacer justamente eso. Veamos cómo se aplica la CIF en un caso de estudio, un escenario real que perfectamente podría llegar a la consulta. Les presento a Camila. Tiene 19 años. La condición de salud, un esguince lateral de tobillo derecho. Algo súper común, se lo hizo jugando voleibol. Hasta ahí todo parece simple. Pero ahora, veamos su contexto. Camila vive en un cuarto piso y no hay ascensor. Además, tiene que ir a laboratorios presenciales en la universidad y trabaja los fines de semana en un café. De repente, el simple esguince se vuelve un problema gigante. Ya no estamos tratando un tobillo, estamos tratando a Camila, una estudiante y trabajadora con un montón de desafíos. Y aquí, en esta tabla, es donde la CIF realmente brilla. Fíjense cómo podemos organizar toda la situación de Camila. En funciones y estructuras, bueno, tenemos lo obvio, dolor, edema, inestabilidad en el tobillo. Pero luego, en limitaciones en la actividad, ya vemos el impacto. Le cuesta caminar, subir escaleras, estar de pie. Y si vamos a restricciones en la participación, el problema se hace aún más grande. Está en riesgo de perder sus laboratorios, no puede ir a trabajar el fin de semana y, obvio, no puede jugar voleibol. ¿Se dan cuenta? Pasamos de un esguince de tobillo a entender la vida de Camila. Y ahora, la pregunta del millón. Pensemos, ¿y si Camila viviera en un primer piso? ¿Y si sus clases fueran online? ¿Cambiaría su funcionamiento? La respuesta es un sí, pero un sí rotundo, gigante. La lesión, el tobillo, es exactamente el mismo. Pero al cambiar el entorno, al quitarle esa barrera de las escaleras, su capacidad para funcionar en el día a día cambia de forma radical. Esto es potentísimo. Y con esto llegamos al mensaje central, a la idea que tiene que quedar grabada. La CIF no viene a reemplazar el diagnóstico. No es que ahora ya no importe, no. Lo que hace es que el diagnóstico por sí solo se queda corto. Se vuelve insuficiente. Como dice ahí, el diagnóstico es el punto de partida. Es el primer capítulo de la historia, pero de ninguna manera es el final. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto para la práctica profesional? A ver, resumamos los puntos clave. Primero, nombrar la condición de salud no basta. Segundo, un mismo diagnóstico se puede vivir de formas radicalmente distintas. Por lo tanto, el rol del kinesiólogo se expande. Hay que preguntarse, ¿qué necesita el cuerpo? Sí, pero también ¿qué necesita el entorno? Porque si cambiamos el entorno podemos cambiar el funcionamiento. El objetivo final no es solo curar un tobillo, es ayudar a una persona a vivir su vida de la mejor manera posible. Y para cerrar quiero dejarles esta reflexión. La CIF, como vimos, es mucho más que un código o una clasificación en un papel. Es, en el fondo, una nueva filosofía de trabajo. Es una invitación a ser verdaderos agentes de cambio, no solo interviniendo en el cuerpo de la persona, sino también en su entorno. Así que la pregunta queda abierta para el futuro profesional que cada uno será. ¿Cómo van a mirar más allá del diagnóstico para ver de verdad a la persona completa y todo su mundo?